Dios les bendiga, queridos amigos, un placer volverles a saludar a través de su canal Destellos de su Gloria. La reflexión para este día la encontramos en Levítico capítulo 20. Recordemos que todo el libro de Levítico se nos presenta la manera de cómo Dios se relaciona con su pueblo. Él marca las pautas de manera que el pueblo de Israel tenga a bien el poder presentarse ante la presencia de Dios con el propósito de consagrarse y de manifestar la santidad de nuestro Dios. Pues tenemos un Dios santo, por lo tanto, Dios nos pide que seamos santos. En este capítulo encontramos leyes que ya se han mencionado, pero encontramos la penalidad al no cumplir con los mandatos que Dios había decretado para el pueblo de Israel, pero también posiblemente para muchos de los que en nuestros días vamos en contra de la palabra de nuestro Dios. Así que en todo el capítulo encontramos tres elementos o tres penalidades por las cuales al no cumplir con los mandatos de Dios podía surgir una causa. Y es por ello que del versículo 9 al versículo 16 encontramos que la penalidad ante ciertas acciones que iban en contra de la voluntad del Señor, sin duda, la penalidad era la muerte capital, la muerte de manera inmediata. Dice la palabra del Señor en el versículo 2, dice lo siguiente: dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entreguen a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte, el pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Cabe señalar que Dios es muy radical en estas cuestiones, pero no solamente en ese actuar, sino en otras leyes que encontramos a partir del versículo 3, versículo 2, hasta el versículo 16. Es por ello que encontramos que la penalidad al no actuar conforme a la voluntad del Señor, entonces era la pena de muerte. De igual forma, encontramos que había otra penalidad para aquellos que iban contra la presencia de nuestro Dios o contra la voluntad de nuestro Dios. Y del versículo 17 al versículo 19 nos encontramos que ellos llevaban su culpa, pero eran exiliados del pueblo de nuestro Dios. Así que es importante que podamos nosotros manifestar la santidad y la gloria de nuestro Dios. Y la última penalidad que encontramos en este capítulo lo encontramos en el versículo 20 y el versículo 21. De tal forma que si uno actuaba en contra de la voluntad de Dios, también había una penalidad y podía entonces ser motivo de falta de poder engendrar o tener hijos, o la falta de prole. Es por ello, queridos amigos, que necesitamos obedecer a Dios en todo conforme a su voluntad. Dios nos ha dado su palabra para que podamos vivir y podamos gozar de la plenitud de la vida, de manera que podamos disfrutar de la santidad de nuestro Dios y ser consagrados todos los días, de manera que nuestras acciones, la vida que Dios nos da, pueda reflejar la gloria y la santidad de nuestro Dios. Recuerda una cosa: si nosotros desobedecemos, por consiguiente morimos. Estamos separados y nuestra condición seguirá siendo de muerte aunque estemos vivos. Por lo tanto, necesitamos estar unidos a la vida verdadera. Necesitamos pedir perdón por nuestras faltas y correr hasta el trono de la gracia de nuestro Dios para el oportuno socorro. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ve, tenemos un abogado maravilloso. Él es justo. Él está dispuesto a perdonar nuestras faltas y a limpiarnos de toda maldad.
que este día el Señor te bendiga.